Salmo 125, 1 y 2. Es un salmo conocidísimo que nos va a enseñar esta tarde muchísimas cosas. Dice, los que confían, ¿quiénes? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Versículo 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Les mostraba también, les decía hoy a mis hijos, les digo, no es una representación literaria el hecho de que Jerusalén tenga montes alrededor, es literal. Está Jerusalén y está rodeada de montes. Eso es literal. No es que el salmista dijo, bueno, vamos a poner algo que más o menos permita que la gente pueda entender. No, es literal lo que sucede. Jerusalén está en medio y alrededor hay montes que de alguna manera la cubren. ¿Sí? Otras versiones dicen, los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo ahora y siempre. Y otra versión más que también me gustó dice, quienes confían en el Señor son firmes como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Así como los montes rodean y protegen a Jerusalén, así el Señor rodea y protege a su pueblo. No es, insisto en esto, una forma literaria de representar algo, sino que es literal que Jerusalén está en medio y los montes la rodean. Es literal. Ahora, quiero entrar haciendo como siempre un panorama para que entendamos lo que está sucediendo en este escrito. Los salmos, en su gran mayoría, nos quedaron como un hermoso legado de canciones, pero también nos muestran las luchas espirituales y emocionales a las que se enfrentaban quienes escribieron cada uno de los salmos. Los que escribieron los salmos eran personas comunes y corrientes como vos y como yo, que amaban a Dios, pero tenían sus luchas. No solamente luchas espirituales, sino luchas emocionales, muchos de ellos. Si ustedes leen todo el libro de los Salmos, se van a encontrar con las emociones a pleno de los que escribían allí. ¿Sí? Este salmo nace como un canto. Fíjense que después del título, pegadito y nomás dice que cántico gradual. Cántico gradual. Después del título viene esa nominación. Cántico gradual. ¿Qué significa esto? Gradual es un término hebreo que significa yendo hacia arriba. O también significa en ascenso. Y era una canción o un canto que los peregrinos que iban a Jerusalén, justamente a peregrinar, iban cantando mientras iban subiendo las gradas, como escalinatas o escalones, de un lugar hacia otro. Es decir, mientras subían, ellos iban cantando, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Lo iban cantando, era una canción. ¿Sí? Ahora, hay una colección de cánticos graduales que va desde el Salmo 120 al Salmo 134, es decir, son 15 salmos que ustedes van a encontrar dentro de los salmos que abajo del título dice cántico gradual. Los cantaban esos salmos en las peregrinaciones que ocurrían allí en camino a Jerusalén o yendo hacia el templo de Jerusalén. ¿Sí? Mientras iban subiendo.
Eran gradas, por eso también se le dice gradual. Tenía que ver con gradas. ¿Sí? Era algo progresivo. Ellos iban subiendo e iban cantando. Daban un paso hacia adelante, subían y cantaban. Subían y cantaban. No se detenían. Y eso lo hacían todos los que iban peregrinando hacia aquel lugar. ¿Sí? Eran 15 las gradas que había, como los salmos que les mencioné. Esas gradas estaban entre el patio de las mujeres y el patio de los hombres que había en el templo. Dentro del templo de Jerusalén había un patio para hombres y un patio para mujeres. Y había una separación entre ambos de 15 gradas. Entonces, mientras subían, cantaban. Mientras subían, cantaban. Mientras subían, iban cantando estos salmos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es importante porque a veces vemos que hay cosas escritas en la Biblia y decimos, ¿y esto qué significa? ¿Qué tiene que ver? Bueno, después lean en casa, tómense el trabajo de analizar del Salmo 120 al 134 y se van a encontrar con que todos dicen cántico gradual. Ya saben que es un canto que cantaban los peregrinos mientras estaban caminando por el templo, subiendo de un patio al otro, iban cantando estos salmos. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa inamovibles? Simple y sencillamente significa algo que está fijo, que no es movible. Pero también es aquello que no se puede mover o cambiar, que es constante, firme e invariable. Eso significa inamovible. Que no se puede cambiar, no se puede mover, que es constante, es firme, es invariable. ¿Sí? Esas son las características que tenía Sión. El texto nos habla de Sión y durante unos minutos quiero hablarles justamente de Sión. Sión inicialmente fue una fortaleza de un pueblo que se llamaba los Jebuseos. Sión era una fortaleza de un pueblo llamado Jebuseo o Jebuseos. Es un pueblo enemigo de Dios y que por medio de David esa fortaleza fue conquistada. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 y 7. Acá aparece por primera vez el nombre Sión. 2 de Samuel 5, 6 y 7. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David, ¿qué hizo? Tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Así se la llamó a Sión, porque fue David el que la conquistó. También se la llamó ciudad de Dios. Ahora, los jebuseos eran descendientes del tercer hijo de Canaán, nieto de Noé y uno de los hijos de Cam. O sea, fíjense de dónde viene la historia. Estos jebuseos eran descendientes del tercer hijo de Canaán, nieto de Noé y uno de los hijos de Cam. ¿Cuáles eran los otros hijos de Noé? Sem. ¿Y el otro? Jafet. Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé. El nombre Jebuseo proviene de Jebús, que significa lugar trillado o lugar para pisotear. Vayan prestando atención a todas estas definiciones porque nos van a dar un panorama claro de lo que quiero transmitirles en esta tarde. Ahora, los jebuseos habitaban y vivían en esa tierra, Sión, ¿sí? Y se burlaban
de David. ¿Por qué? Porque ya conocían las intenciones de David. Este viene acá para quedarse con nuestra tierra. Entonces los jebuseos decían, no, David no va a entrar acá, porque aún los ciegos y los cojos, si quisiera entrar, poner un pie acá, aún esto que aparentemente es insignificante, los van a sacar o lo van a sacar de patitas, los van a echar de acá, no va a poder conquistar esta fortaleza. ¿Sí? Los jebuseos habitaban aquella tierra. Ahora, se burlaban de David. Se burlaban. Este espíritu de burla, jebuseo, es el que viene a tu vida y a la mía a decirnos que no vamos a poder conquistar aquellos sueños, aquellos proyectos, aquellas metas que muchas veces tenemos en nuestro corazón. Se burlan, como se burlaban estos de David. No vas a poder porque con algo chiquitito e insignificante va a bastar para que termines derrotado. ¿Sí? Se burlaban de David. Le decían, no, estos insignificantes, porque ustedes no tienen que perder de vista que era despreciada ese tipo de personas, no eran recibidos dentro del pueblo, ¿sí? Entonces ellos hablaban en tono de burla y le decían a David, aún los ciegos y los cojos, David, te van a derrotar fácilmente. No vas a poder conquistar absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener la misma determinación que tuvo David a conquistar su Sión. David no se detuvo, dijo, esa es la tierra que quiero. Sión representa también Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén ha sido siempre el epicentro de grandes conflictos, históricamente. Pero David tenía claro, este es el lugar en el que vamos a construir el templo, que lo construye después Salomón, no lo construye David. Este es el lugar en el que vamos a declarar ciudad de Dios. En este lugar. No allá, no aquí en el otro monte. No me interesan los otros montes, me interesa Sión. ¿Sí? Ese es el monte que David tenía entre ceja y ceja, entre ojos. Ahora, el infierno asigna muchas veces un espíritu de burla sobre los hijos de Dios cuando estos quieren emprender algo y conquistar para que justamente no lo puedan lograr. El espíritu jebuseo representaba eso. Se burlaba de David. No, vos no vas a poder, David. ¿Vos conquistar Sión? No. Eso representa el espíritu jebuseo, espíritu de burla. ¿Sí? Ahora, mediante ese espíritu, el diablo quiere pisotearte. Y muchas veces, ¿qué hacemos los cristianos? Decimos, no, es verdad, yo no puedo. O sea, no hizo falta una gran estrategia del diablo para derrotarnos, simplemente una mentira. Un espíritu semejante para que nosotros terminemos creyendo que no vamos a poder efectivamente. No, vos no vas a poder lograr esto. No, vos no, porque mirá, fíjate las debilidades que vos tenés. Con esas debilidades, ¿qué vas a poder conquistar? Entonces terminamos creyendo a este espíritu de burla. Vos conquistar algo, vos lograr algo, vos. Así pasaba con David. Los jebuseos venían una y otra vez y le enrostraban esto. No vas a poder. Bastará con una pequeña debilidad para que vos salgas perdiendo. ¿Sí? Ahora, cuando David toma esa fortaleza, a partir de ahí le pone el nombre la ciudad de David, Sión. ¿Sí? También obviamente se la llamó la ciudad de Dios. Dijimos que el espíritu jebuseo es el que se vive burlando de tu vida, se burla de tus objetivos, de tus metas, te dice que no vas a poder conquistar ni lograr nada, que bastará con algo muy pequeño e insignificante para que quedes a mitad de camino. Así habla el espíritu jebuseo. Ahora, mientras nosotros no tomemos la determinación de derrotarlo por completo, ese espíritu va a seguir hablando y burlándose de tu vida y de la mía.
Así opera este espíritu. Mientras no tomemos la determinación de enfrentarlo y vencerlo en el nombre de Jesús, Él va a seguir hablando. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros no vamos a poder disfrutar de Sion, de nuestra Sion. ¿Sí? Sion representa Jerusalén. De hecho, es una abreviatura de Jerusalén. Un lugar de libertad, un lugar de salvación. Ahí se respiraba un ambiente con olor a Dios. Se hacían cultos de adoración al Señor, se levantaban altares con frecuencia, entre tantas otras cosas que ocurrían en Sion. Primera de Reyes 8:1. Dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Fíjense que ya ahí la Biblia le empieza a añadir esto: la ciudad de David, Sión. ¿Qué pasó? Salomón, el hijo de David, pretende establecer el arca del pacto. El arca del pacto era un mueble. Era un mueble que se metía dentro del tabernáculo. El arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Entonces, el arca del pacto, ese mueble, era importante donde estuviese. Entonces, ¿qué hace Salomón? Pretende establecer el arca del pacto en Jerusalén. No, que no se mueva de acá. Que no se mueva de acá, tiene que estar en Jerusalén. El arca del pacto, la presencia de Dios, tiene que establecerse en Jerusalén. ¿Sí? Ahora no existe ese mueble. Dicen los que saben que han pasado por diferentes manos hasta finalmente terminar escondido por allá por el Vaticano. Es lo que dice la historia. No se sabe. Porque no se siguió después de todos los eventos, no se siguió detrás de ese mueble. Pero representaba el arca del pacto, representaba la presencia de Dios. Ahora sabemos que ese mueble no es importante. Por más que estuviese, ya no es importante. ¿Por qué? Porque ahora Dios habita ¿dónde? En cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, pero en Sión es donde habitaba Dios. Su presencia habitaba en ese lugar, ahí. Había milagros, había un montón de cosas en ese lugar porque la presencia de Dios estaba. Ahora, en el Nuevo Testamento, Sión representa el reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial, según vemos en Hebreos 12:22. Vamos a buscar Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Al monte de Sión. Hebreos 12:22. ¿Sí? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de ¿quién? Del Dios vivo. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Sí? Ya no es una ciudad solamente física, un lugar físico. Ahora también representa la Jerusalén celestial. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Miren lo que dice Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre ¿dónde? Sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? En la frente. No tenían la marca de la bestia, que tenían el nombre de él. ¿De quién? De él. El Cordero, como dice ahí, el Cordero estaba en pie y esos 144,000 estaban ahí, tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estaban marcados. Ahora bien, Dios les había regalado o entregado esa fortaleza enemiga, Sión, para que disfrutaran de ella. Ese era un lugar de salvación, de libertad, de bendición, de plenitud. Se las había entregado. David dijo: yo voy a ir, voy a conquistar Sión.
¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que por su desobediencia, vamos a ver lo que sucede luego. El Salmo 125 comienza diciendo: los que confían en Jehová son como ¿qué? Como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Ahora vamos al Salmo 137. Salmo 137. Vamos a ver qué pasó. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de ¿qué? De Sión. Versículo 2. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Fíjense, vamos a ponerlo de esta manera. En el Salmo 125, el salmista dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. 12 capítulos después, vamos a ponerlo de esa forma, aparece otro salmo diciendo que ahora la historia, la situación de este pueblo había cambiado. ¿Sí? Este canto, este Salmo 137, es una elegía, no elegía, elegía. E-L-E, G de gato, mayúscula, y A, elegía. De elegir, bueno, elegía. Se llama así, ¿por qué? Porque los cantos tristes o los lamentos reciben ese nombre. Era un canto triste, no era un canto de alegría. ¿Sí? ¿Por qué se creó? Porque estaba expresando la situación de un pueblo que ya no era el del Salmo 125. Ahora, este pueblo estaba en otro lugar, en otra tierra, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Por eso dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos. Y ahí nos acordábamos de Sión, de cómo vivíamos bien en Sión, de cuán bendecidos estábamos en Sión, de la libertad que disfrutábamos cuando estábamos en Sión. Ahora no, ahora estamos en Babilonia, ahora estamos esclavizados. Ahora fíjate qué interesante que es esto, ¿no? A veces actuamos como esta gente. Cuando estamos mal, nos acordamos de lo bien que alguna vez estuvimos. Cuando estábamos bendecidos, no lo valorábamos. Cuando empezamos a ir para atrás, cuando las cosas no empezaron a salirnos como queríamos, nos acordábamos de Sión. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? ¿Te acordás lo bendecido que estábamos? Pero ahora no estamos bendecidos, ahora estamos en Babilonia, estamos llorando, estamos cautivos, estamos esclavizados. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos mucho no lo valoramos, porque cuando había libertad no la valoramos, porque cuando nos podíamos dar ciertos lujos no aprendimos a honrar al Dios que nos llevó a Sión, lugar de libertad, lugar de bendición. Este pueblo había dejado de habitar en Sión, por eso surge esta canción, este canto, esta elegía, y ahora se encuentran en Babilonia, esclavos. Y esta canción, este canto surge por la tristeza y la angustia que le generaba el recordar cómo no nos dimos cuenta, cómo no valoramos lo que tuvimos alguna vez. El texto nos dice que literalmente ellos se sentaban junto a los ríos babilónicos y ahí lloraban, hacían lamento. ¿Por qué?
porque se acordaban de los tiempos que alguna vez habían podido disfrutar. Libertad, bendición, plenitud. Dios en medio nuestro. Ahora Dios parece lejano. Ahora no lo podemos ver con tanta claridad a Dios. ¿Sí? La diáspora judía es la dispersión del pueblo judío por diferentes partes del mundo. Seguramente escucharon esa palabrita, diáspora. Es la dispersión que el pueblo judío sufrió a lo largo de su historia en diferentes partes del mundo. Esta gente fue llevada cautiva a Babilonia y allí ellos lamentaban, lloraban. Yo no sé si vos alguna vez lloraste por una angustia profunda. Si alguna vez el corazón sentía que como que te lo apretaban y se te estrujaba. Bueno, yo me imagino a esa gente así. Tener que vivir de lo que otros te proponen, no de lo que vos podés disfrutar porque Dios te lo ha dado, sino de lo que otros te proponen. Así vivía esta gente. Tenían un lugar de libertad, un lugar de bendición, un lugar donde poder adorar a Dios en absoluta libertad, donde el olor era olor a Dios todo el día, todo el tiempo, donde levantaban altares de manera permanente y ahora nada de eso les era posible. No podía. Literalmente la historia dice que ellos se iban a esos ríos, el Tigris y el Éufrates, se sentaban ahí los judíos y hacían literalmente reuniones. Eran el único espacio que tenían para adorar a Dios mientras estaban cautivos en Babilonia. Cuando antes disfrutaban de la libertad total, estamos en nuestra tierra, estamos en nuestro pueblo, podemos disfrutar de la libertad plena en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos empezar a adorar. Ahora no. Ahora no. Así le ocurre muchas veces al cristiano que por no valorar su Sion contemporánea, termina luego en esclavitud espiritual, exiliado, haciendo lamento por lo que alguna vez tuvo y ahora no tiene. Sion es el lugar de tu bendición, el lugar de tu libertad, el lugar que Dios te regala para que puedas disfrutar de su presencia. Claro que es Cristo, ahora lo vamos a ver. Claro que es Cristo. Nuestro Sion hoy no es un lugar físico, es un lugar espiritual, es Cristo mismo, ahora lo vamos a ver. Pero también Dios nos regala un lugar, por eso decía, comencé hablando como comenzaba. Porque cuando pasó la pandemia dijimos, ay, qué lindo sería. Anhelamos el momento que nos dejen poder volver a reunirnos. Nos encerraron a todos. Ahora que tenemos la libertad, parece que estamos deseando que nos vuelvan a encerrar. Porque no valoramos la libertad hasta que la perdemos. No valoramos lo bueno hasta que nos damos cuenta que llega la época mala. No valoramos las cosas buenas que Dios nos da hasta que empezamos a perderlas. Y ahí viene el lamento, ahí viene la angustia, la tristeza, como le pasaba a esta gente. Tenían un lugar de plena bendición, de plena libertad, pero lo perdieron. ¿Por qué? Por desobedientes, por rebeldes. ¿Sí? Mirá lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Del 4 al 8. Primera de Pedro 2, del 4 al 8, dice, acercándoos a Él. ¿A quién Él? A Cristo. Piedra viva, fíjense lo que dice Pedro. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios como es, escogida y preciosa. Vosotros también, ¿como qué? Como piedras vivas. Fíjense, presten atención a lo que va diciendo Pedro. Pedro dice que Cristo, ¿cómo es? Piedra viva. ¿Y nosotros qué somos? Piedras vivas. Tenemos la misma esencia, la misma naturaleza de Cristo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo,
escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra escogida y preciosa? Cristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra que para vosotros pues, versículo 7, los que creéis, él es como precioso. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo como desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Cristo es Sión. La Sión del Antiguo Testamento ahora es Cristo. Nosotros no habitamos solamente en un espacio físico, ahora habitamos en Él. Él es la piedra que los edificadores desecharon. ¿Sí? Él es la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. En Él encontramos libertad y bendición, en Él encontramos plenitud de vida, en nuestro Sión, que es Cristo. Ahora, pensemos por un momento, ¿cuándo valora la libertad del ser humano? Cuando la pierde. ¿Cuándo valora la bendición de Dios el hombre, la mujer? Cuando pierde todo lo que esa bendición implicaba. Cuando las cosas no empiezan a funcionarle bien, ahí se acuerda de que cuando habitaba en Sión, no en un lugar físico, sino en la persona de Jesús, la cosa era distinta. Ahora muchas veces Dios por nuestra desobediencia dice, ok, vas a ir a la esclavitud. Voy a permitir que pases un tiempo de esclavitud. Ahí vas a aprender, vas a valorar lo que yo te di. Nosotros no nos imaginamos a Dios actuando así. Pero sabes que en un momento Dios le dice al profeta Samuel, ellos quieren un rey, hablando de Saúl, quieren un rey, darles a Saúl. Ellos están pidiendo a gritos a Saúl, dáselo, un giro. Ahora, ese rey es un rey conforme al corazón del hombre. Y este rey les va a generar muchos males. Pero ellos quieren ese rey, dáselo. Dios les advirtió, miren que este rey los va a meter en problemas, se los advirtió, se los adelantó. Y ellos dijeron, igual lo queremos, listo. Y Dios le dijo al profeta Samuel, no es con vos, es conmigo la cosa. ¿Quieren rey? Dales el rey. Y Dios les dijo, pero miren que van a tener problemas, queremos rey, listo. Cuando somos desobedientes, cuando no entendemos lo que Dios nos está hablando, corremos el riesgo de terminar como esta gente. Corremos el riesgo de que Dios diga, van a ir a la esclavitud. Ahí van a aprender, van a valorar lo que les di. Van a pasar un tiempo de proceso. Ahí van a valorar lo que no valoraron cuando lo tuvieron. Entonces, ¿Dios qué hace? Muchas veces Dios estira la estadía en Babilonia, en el desierto, donde sea, para que aprendamos a valorar lo que no supimos valorar. Pero este camino se puede hacer más cortito, Señor, no, pero ahora vas a dar toda la vuelta. ¿Se acuerdan del dibujo? Pero por acá es más corto, Señor, no, ahora lo van a hacer como yo lo digo. Señor, pero no puede ser así, no, ahora vas a aprender. Vas a aprender. Vas a aprender a valorar lo que yo te doy. ¿Sí? Nosotros no pensamos que Dios actúa así, pero Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Dios tiene que matar ese corazón, esa vida autodependiente de sí mismo. Dios tiene que matar ese espíritu independiente de Él para enseñarnos a depender de Él. Por eso el Salmo 125 dice, los que confían, no los que no confían, los que confían. Cuando viene una pandemia y todos los centros de reunión se cerraron o se tienen que cerrar, ahí valoramos la iglesia. Qué lindo sería poder reunirnos. ¿Y por qué no estás hoy acá? ¿Qué estás haciendo? Es que estoy cansado. Sos la única, el único que está cansado.
¿Por qué no valoramos las cosas? ¿Por qué no valoramos lo que Dios nos da? ¿O acaso necesitaremos que Dios diga, te lo voy a sacar? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que a veces anteponemos a nuestra relación, porque no vaya a ser que Dios diga, ok, listo, devuélvemelo. ¿Es un problema del trabajo? ¿No te permite el trabajo estar en la casa de Dios? Ok, te lo voy a sacar del trabajo. Si es un problema, si es un impedimento, te voy a dejar una temporadita sin trabajo. Para que aprendas a valorar. Porque cuando estabas en Sion, no lo valoraste. Ahora llorás. Porque Dios no te comparte con nadie. Dios no permite que entre Él y vos haya otras cosas. El Espíritu de Dios te anhela celosamente. Eso es lo que dice Pablo en una de sus cartas. El Espíritu de Dios te anhela celosamente. No te comparte con nadie. Con nada ni con nadie. Entonces cuando Dios ve que hay otras cosas entre Él y vos, Dios dice, ok, te voy a sacar esto. ¿Te estorba tu relación conmigo? Te lo voy a sacar. Tengamos mucho cuidado con lo que anteponemos en nuestra relación con Dios. Tengamos mucho cuidado. Dios no está jugando al Diosito, al bonachón Diosito, ¿no? Porque a Jesús le costó su propia vida. Dios tuvo que ofrendar la vida de su Hijo para que nosotros pudiéramos volver a estar en paz con Él. Entonces tengamos mucho cuidado con las cosas que anteponemos en nuestra relación. Te complica el trabajo. El trabajo no te deja venir a congregarte. Listo, te vas a quedar una temporada sin trabajo. Tengamos mucho cuidado con lo que anteponemos en medio de nuestra relación con Dios. No vaya a ser que Dios diga, te lo voy a sacar. No valoración, listo, vas a ir cautivo. Un tiempito a Babilonia. Y no fueron meses, fueron años. Fueron años. Fue mucho el tiempo que esta gente perdió en esclavitud por no valorar lo que Dios le dio. ¿Se va entendiendo? Tenemos que hablarle a la gente y decirle esto mismo. No es chiste. Dios no está jugando. Dios no está jugando. Dios no está jugando porque tuvo que entregar a su propio Hijo para que las cosas volvieran a ser recuperadas por Él. Nuestra vida, nuestro pecado, nuestra desobediencia condenó a Cristo. ¿Sí? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la Biblia. Es evidente entonces que este pueblo, según nos cuenta el Salmo 137, había dejado de confiar en Dios. Por eso va cautivo, va al exilio babilónico. Porque los que confían en Jehová son inamovibles. Es imposible que una persona que vive confiando en Dios caiga en esclavitud, caiga en manos del enemigo. Es imposible. Porque está puesta su confianza en Dios. Si tu confianza y mi confianza en este tiempo está puesta en Dios de verdad, entonces es imposible que el enemigo pueda tocar nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un muro de contención, una cobertura alrededor nuestro. Porque así como Jerusalén tiene sus montes alrededor, así está Jehová sobre su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces no hay por qué tener temor. El temor, anotate este principio espiritual por ahí que nos va a volar la cabeza. Mirá, tu temor y mi temor frente a las circunstancias revelan nuestra falta de temor a Dios. Cuando vos y yo le tenemos más miedo a las circunstancias, es cuando más estamos evidenciando nuestra falta de temor a Dios. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, que permanece invariable, permanece para siempre. Pero cuando tenemos temor de las circunstancias, estamos evidenciando que no tenemos temor de Dios.
Te lo pongo de esta manera. ¿Viste cuando Jesús estaba con los discípulos en la tormenta? Y se levanta en la barca y se levanta la tormenta. Los discípulos, ¿qué hacen? Primero se llenan de miedo por la tormenta. ¿Y Jesús cómo estaba? Ahora ellos van y le despiertan al Señor, que perecemos. Y Jesús se despierta asustado, asombrado por la incredulidad de ellos. ¿Por qué razón? Porque a Jesús le generó sorpresa que ellos tuvieran más temor de la tormenta que de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos más miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y esto y aquello, y entramos en paranoia, eso revela que en realidad tenemos una falta enorme de temor de Dios. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Los que confían en Dios no pueden ser fácilmente movidos por cualquier situación o circunstancia. No son movidos. Los que confían en Dios no se mueven, permanecen aún en medio de las dificultades o problemas que enfrentan, permanecen. Dios les había entregado Sión, ciudad de bendición y plenitud, pero ahora por desobediencia estaban viviendo situaciones angustiantes. Estaban cautivos, lamentando y llorando lo que perdieron. Lamentando y llorando lo que perdieron. No valoraron lo que Dios les dio. Ahora era puro lamento. Puro lamento. ¿Conocés gente así? ¿Conocés gente así? Seguramente que sí. Gente que Dios bendijo. Qué querido, no, pero seguí disfrutando de Sion porque hay mucho más. No, ahora no puedo porque. No, pero vení. No puedo porque. Pero vení, cabezón, hay más. No puedo porque. Se movieron, hicieron lo que no tenían que hacer, perdieron lo que Dios les había entregado. Su Sion, lugar de plenitud y bendición, de libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá lo que dice el Salmo 137. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. O sea, los ríos les recordaban que ya no estaban en su casa. Los ríos les recordaban lo que alguna vez tuvieron y ahora perdieron. Esta gente añoraba con dolor y tristeza en su corazón estar en casa. Ahora no solo no estaban en su casa, una fortaleza espiritual y de bendición, sino que además estaban en esclavitud. Trata de ponerte en la mente de esta gente, en el corazón de esta gente, en los zapatos de esta gente. Estaban en esclavitud, ellos dependían de lo que otro hombre, de lo que otra persona determinara para sus vidas, no de lo que Dios había determinado. Estaban a merced de sus enemigos, ahora lloraban por la muerte de sus seres queridos, ahora lloraban por lo que habían perdido, las posesiones que habían perdido, ahora lloraban porque Jerusalén había sido destruida, al igual que el templo, lugar de reunión. ¿Qué pasaría si ocurriera algo similar en nuestros días, en nuestro lugar de reunión? Te puedo asegurar que mucha gente dice, ¡ay, qué tristeza, qué pena! ¿Y antes por qué no venías a disfrutar? Lloraban por la crueldad de sus captores. Lloraban por haber perdido un lugar de tanta bendición. Lloraban porque imaginaban un futuro difícil, complicado, de terror. Lloraban porque habían entendido que si estaban ahí era producto de su propio pecado. Nunca llegamos a un lugar porque sí en nuestra vida. Siempre llegamos porque Dios nos permitió llegar o porque de alguna manera fue nuestra propia desobediencia la que nos depositó en ese lugar. Esta gente no era la voluntad de Dios que ellos fueran a Babilonia. Llegaron a Babilonia producto de su rebeldía y de su desobediencia. Entendían que su propio pecado trajo el juicio que estaban enfrentando. Era un juicio. El destierro
de su propia tierra, era un juicio que estaban enfrentando por el pecado cometido. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? La gente peca y peca, el cristiano peca y peca, vienen las consecuencias del pecado, llora y se pregunta qué fue lo que pasó. ¿Por qué Dios permitió que esto me ocurra a mí? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde lo dejaste la última vez? La última vez, ¿dónde lo dejaste a Dios? Hace rato que no veo a Dios. ¿Dónde lo dejaste? ¿En qué momento te desconectaste de Dios? Ahora, el pecado siempre pasa la factura, nunca queda sin consecuencias. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Entonces después no nos preguntemos dónde está Dios. No nos preguntemos dónde está Dios, por qué Dios no interviene. No, Dios te habló, te anticipó lo que iba a suceder si desobedecías. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 2, Salmo 137 estamos. Versículo 2. Sobre los sauces, dice, en medio de ella colgamos ¿qué? Nuestras arpas. Ahora la escena se va complicando. Se van a la orilla de esos ríos, hacen la reunión ahí, la reunión que era más que un culto de celebración, era un culto de lamento, esclavitud total, pero además toman una determinación. Agarran los instrumentos, las arpas, y las empiezan a colgar, una a una. ¿Sí? Una a una. El pueblo, en medio de la cautividad, quedó sin adoración. Quedó sin adoración. Esto nos enseña que es difícil para mucha gente adorar en medio de la dificultad. Hay mucha gente que cuando está pasando un momento difícil cuelga su arpa. ¿Cómo voy a adorar a Dios si mira el problemón que tengo? ¿Cómo voy a cantarle una canción a mi Dios si mira la dificultad que estoy atravesando? ¿Cómo hago? Porque es más fácil cantar cuando todo es fiesta y cuando todo va bien y cuando las cosas me salen bien que adorar cuando hay problemas. La mayoría de nosotros cuando hay problemas colgamos el arpa. No tenemos ganas de adorar a Dios, no tenemos ganas de cantar, no tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de buscar a Dios, no tenemos ganas de congregar, queremos irnos del mundo y si es posible de la galaxia, no queremos que Dios nos encuentre, queremos huir, colgamos nuestra arpa, decimos Señor, no tengo ganas de adorar. ¿Sí o no? ¿Alguna vez todos hemos colgado nuestra arpa? No tenemos ganas de adorar. La cosa está difícil, Señor, no me pidas que cante. No me pidas que adore, no me pidas que levante las manos porque no tengo ganas, Señor. Estoy triste, estoy angustiado, estoy desanimado. Esta gente agarró el arpa y la colgó. Cada uno fueron colgando sus arpas. Se quedaron sin adoración. No las rompieron, no las tiraron a los ríos, simplemente las colgaron. Pero tuviste la oportunidad de permanecer en Sion, de permanecer en un estado de bendición y de libertad. ¿Para qué desobedeciste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos sentían que no tenían motivos para adorar. Como muchas veces nos pasa. Por eso a veces nos cuesta adorar al Señor aún en medio de la reunión. Estamos como muy enfocados en el problema, en la dificultad. Entonces el que está delante dice, levanta la mano y no tengo ganas de levantar la mano. Pero bueno, Señor, voy a levantar la mano para que después no me digan nada. No tengo ganas de adorar. Ya colgué el arpa. Tuve un problema en casa, colgué el arpa. Tuve una semana difícil, colgué el arpa. Tuve una dificultad con mis hijos, colgué el arpa. No tengo ganas de adorar, Señor. La situación no viene bien. ¿Se va entendiendo? Eso fue lo que hizo esta gente. No valoraron Sion, llegan cautivos a Babilonia
y pierden hasta el estado de ánimo necesario como para adorar. Ellos dicen, no tenemos ganas. No tenemos ganas. Todo está mal, todo es difícil, no tengo ganas de adorar al Señor. Ahora, la esclavitud vino a consecuencia del pecado y de olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos. No fue que Dios dijo, bueno, los voy a probar, no. A veces Dios te prueba para ver si podés adorar aún en medio de la dificultad. Pero esta no era una prueba que Dios había traído a sus vidas, era producto de su desobediencia. Y esta gente no tuvo respuestas. No tuvo respuestas. El Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y así como Jerusalén tiene sus montes alrededor, así está Dios alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Significa que cuando confiamos en Dios, Él establece una cobertura sobre toda nuestra vida. Significa que cuando confiamos en Dios, por difícil que venga la mano, nos vamos a mantener inamovibles, porque su cuidado siempre estará. Significa que cuando la tormenta quiera tirarnos, no lo va a lograr porque somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Significa que si el viento sopla fuerte, no nos va a tocar porque Dios está alrededor nuestro y lo estará siempre. Amén. Pero eso es para los que confían en Él, los que se rinden y se entregan a su cuidado, no para los que no confían en Él. No para los que cuando tienen que permanecer confiando en Él dicen, ahora me manejo como quiero. Ahora hago lo que a mí me parece. ¿Sí? Es para aquellos que dicen, Señor, vos sos mi fortaleza, yo me rindo, me entrego a tu cuidado. No me voy a mover por mi propia fuerza. Señor, nunca permitas que yo deje de confiar en vos. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de confiar en Dios, somos vulnerables a lo que pueda venir desde afuera. A cualquier tormenta, a cualquier dificultad, a cualquier problema. ¿Sí? Amén. Mira lo que dice el versículo 3 del Salmo 137. Ya vamos a terminar. Salmo 137, versículo 3. Dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántennos, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y pregunta el salmista, ¿cómo vamos a cantar canción a Dios en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos una canción? ¿Cómo vamos a adorar a Dios siendo que ahora estamos en una tierra extraña? Y encima tenían a los otros que se les burlaban y decían, canten ahora. Canten alguna canción de esas que solían cantar cuando estaban en Sion. Canten. ¿No eran ustedes los que alababan? ¿No eran ustedes los que decían, Señor, sos grande, sos maravilloso, siempre voy a confiar en vos? Canten ahora. Estos tipos venían y se burlaban de la gente, del pueblo de Dios, y les decían, canten, les pedían alegría. Ellos sabían que estaban angustiados, pero alégrense ahora. Canten esas canciones tan bonitas que cantaban cuando estaban en Sion, canten, adoren, sirvan. ¿No habían dicho o no dijeron alguna vez que iban a seguir a Dios sin importar lo que pueda venir? Bueno. Así opera el diablo muchas veces en nuestra vida. Primero te lleva a pecar, a hacer lo que se te antoja, lo que vos querés. Entonces después viene y se te burla. Adorá a Dios. ¿No dijiste el domingo en la iglesia que ibas a adorar y ibas a servir a tu Dios como sea, cuando sea y donde sea? Bueno, dale. Y el estado de ánimo de esta gente era tan deplorable que ya ellos se habían entregado. No tenían arpas, no tenían ganas de cantar, no tenían motivación. Pero esta gente venía y le decía, canten, canten. Los opresores, los enemigos de este pueblo venían y les decían, canten, adoren.
Y ese es el momento en el que vos y yo tenemos que entender que aún en medio de la dificultad siempre podemos elevar una canción de adoración a Dios. Porque cuando estabas en Sion cantabas de felicidad, está bien, está perfecto. Pero ahora que estás destruido, que no das más, ahora es cuando mejor puede llegar a tocar el corazón de Dios esa adoración. Arrepentido, quebrantado. ¿Sí? ¿Amén? Esta gente venía y les metía el dedo en la llaga. Hacía todo mucho más cruel. Así actúa el diablo con tu vida. Viene y te susurra, ¿no adorás ahora? Ahora que no tenés trabajo, ahora que las cosas no te funcionan, ahora que el dinero no te alcanza, ¿no adorás ahora? Ahora que hay crisis, ¿no adorás? En Sion está buenísimo que adoremos, es mucho más fácil, porque hay más libertad, porque todo está ordenadito. Pero el tema es que a veces en Babilonia se torna difícil cantar a Dios cuando las cosas no van bien. ¿Sí? Los enemigos estos se burlaban del pueblo de Dios. El pueblo de Dios era objeto de burla y menosprecio. Y la razón era que habían dejado de confiar en Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios y empezamos a depender de nosotros mismos o de otras cosas o de otras personas, Dios hace esto, retira su cobertura. Los que confían en Jehová tienen asegurado que Él va a estar alrededor de su pueblo, así como Jerusalén tiene sus montes alrededor de ella. Los que confían, no los que no confían. Cuando yo dejo de confiar en Dios para confiar en mi capacidad, Dios dice, ok, los que confían en Jehová van a ser los que no se van a mover aunque venga lo que venga. Y van a tener garantizada mi cobertura. No los que confían en sus propias capacidades, no los que confían en ellos mismos, no. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Amén. El enemigo se burla de nuestra vida cuando las cosas no salen. Como no logramos darnos cuenta muchas veces o no queremos darnos cuenta que hemos llegado ahí por nuestra propia decisión, lo que hacemos es tiramos la toalla, colgamos el arpa, no cantamos más, no adoramos más, no buscamos más a Dios, no servimos más a Dios, estamos mal. Pero todavía no podemos ver que ha sido nuestra propia responsabilidad la que nos llevó ahí. El salmista dice, los que confían en Dios, no en su fuerza, no en sus capacidades, sino los que confían en Él completa y totalmente, los que se han rendido a su gobierno y señorío, no serán movidos, no serán vencidos, no serán conmovidos, serán inamovibles. Amén. Tu inestabilidad e inconstancia en las cosas espirituales es producto de la no confianza en Dios. ¿Sabes por qué hay gente que es inestable en las cosas espirituales? Porque está confiando en Él, no en Dios. Porque los que confían en Dios son inamovibles. Por eso hay tanta inconstancia en la vida espiritual de mucha gente. Por eso hay tanta inestabilidad, gente que hoy te dice sí, mañana te dice no. Porque están confiando en ellos. Están confiando en cualquier otra cosa menos en Dios. Por eso hay tanta gente inestable e inconstante en lo espiritual. ¿En qué estás confiando vos? Por eso hay gente que todo el tiempo emocionalmente va de un lado a otro. Las emociones son violentadas, son constantemente removidas. Por eso vamos y venimos de un pensamiento a otro. Hoy decimos blanco, mañana decimos negro. Porque no estamos confiando en Dios. Porque cuando Dios nos promete algo y no vemos la respuesta, automáticamente dejamos de confiar en Dios y empezamos a buscar nosotros la respuesta a nuestras necesidades. Y dice la Biblia, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La falta de permanencia en las cosas espirituales, ¿sabes por qué muchas veces nos cuesta en la semana mantener una conducta espiritual acorde a lo que decimos? Porque hay inestabilidad, porque no confiamos en Dios, porque empezamos el lunes con toda la pila, porque venimos con el impulso el domingo, el lunes vamos con toda la furia,
pero llega el miércoles y ya no damos más. Entonces no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de cantar, no tenemos ganas de adorar, no tenemos ganas de levantar las manos, no queremos buscar a Dios, porque estamos confiando en nuestras capacidades. Agarrá a 10 cristianos X y te vas a dar cuenta que de 10 cristianos que vos agarres, hay 7 a 8 que en la semana no tienen una vida de comunión con el Señor. Porque ellos creen que con su capacidad lo van a lograr. Pero viene la crisis, viene el problema y todo queda en la nada. Porque los que confían en Jehová son inamovibles. No se mueven, no cambian, permanecen para siempre. Por eso arrancamos emocionados y mañana no podemos con nuestra alma. Por eso hoy decimos sí y mañana decimos que no. Por eso cantamos a rabiar en la reunión: te amaré, Señor, no importa lo que pueda venir, pero mañana no hay un mango en el bolsillo y empieza la crisis. No queremos salir de casa. Estamos confiando en cualquier cosa menos en Dios. Te vuelvo a repetir, tu temor a las circunstancias se debe a tu falta de temor de Dios. La gente más segura es aquella que tiene su fortaleza en Sión. La gente más confiable es aquella que habita en Sión, Cristo Jesús, la roca inconmovible e inamovible, la fortaleza espiritual, y simple y sencillamente permanece. Cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios, permanecemos invariables, inamovibles. ¿Qué es lo que hace una persona inamovible? Que pone toda su confianza en Dios, no en sus fuerzas, no en su capacidad, no en su talento o habilidad, sino en Dios. Por eso no se mueve, no se amedrenta por nada, porque su fortaleza está en el Dios que todo lo puede. Pero además, como confía plenamente en Dios, está seguro porque Dios lo rodea. Lo rodea. Hay una cobertura que no es un hombre. Ay, tengo cobertura espiritual. ¿Por qué? Porque tengo un apóstol que está orando por mí 24/7. Error. Yo tengo una cobertura mayor. ¿Sabés que Jerusalén tiene lo que se conoce como el domo de hierro? El domo de hierro es lo que puede detectar los misiles y cohetes que largan los enemigos para tratar de destruir la ciudad. Entonces los detecta y se puede defender a tiempo. Así como Jerusalén tiene sus montes y tiene su cobertura y tiene su protección, cuando confiamos en Dios también tenemos una cobertura. Entonces los misiles del enemigo, aunque quieran perpetrar y destruir, no pueden. Porque Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Inamovibles. ¿Seremos uno de esos? Nos ponemos de pie, por favor.